Buenas noches, como decía Janet, hoy es nuestro día, ¿verdad? Estamos celebrando el Día Internacional de la Filosofía y quienes celebran somos los filósofos. Y desde ya, si ustedes están presentes, hay un día viernes en la noche, significa que tienen una gran vocación filosófica porque quieren aprender algo, ¿verdad? Entonces ya eso es meritorio. De hecho, ser filósofo es parte de la naturaleza humana porque no creo que haya alguien que diga, no, no quiero saber la verdad, engáñame, no, miénteme, no, 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 la verdad mejor no, es muy dura y a mí dame ilusiones nada más. Creo que no es así, ¿verdad? Siempre tratamos de preguntarnos, siempre nos preguntamos y tratamos de encontrar respuestas. ¿Quiénes ya han venido antes acá? Levanten la mano. Quienes ya son de trayectoria filosófica acá en Nueva Acrópolis. Muy bien, muy bien. Y luego están muchos nuevos. También veo que hay algunos tímidos que no han levantado la mano por allá porque ya son acá miembros de Nueva Acrópolis. Muy bien. Pero están de incógnito. Pero bueno, somos filósofos y esto lo tenemos que tomar en serio porque cuando uno dice, da esta afirmación de búsqueda, de inquietud, de querer profundizar en las cosas, no es para vanagloriarse y luego creerse, no sé, pues colega de Platón, ¿verdad? No vamos a llegar a eso, ¿no? Vecino de Pitágoras, amigo de Sócrates, aunque les contaré que aquí en Nueva Acrópolis tenemos un círculo de lectura que se denomina Amigos de Platón. ¿Y qué es lo que hacemos? Leemos a Platón, que quiere decir que los alumnos lunes a lunes por una hora determinada van leyendo los diferentes diálogos de Platón. Y pese a lo que las malas lenguas por allí dicen, es interesante, es actual, da verdaderas respuestas a lo que uno necesita y hoy más que nunca creo que necesitamos muchísima filosofía, ¿verdad? Es por eso que estamos celebrando este Día Internacional. La UNESCO la instauró precisamente porque consideran que hay una gran necesidad frente a este mundo que tenemos de desconcierto y de confusión, ¿verdad? No sé si sienten eso, de caos. Necesitamos como una brújula, necesitamos una orientación, necesitamos algunas respuestas que nos digan cómo comprender mejor el mundo y cómo estar en el mundo, ¿sí? No sé, tal vez inexplicable que a veces para algunas cosas buscamos a los profesionales, ¿no? Si nos sentimos enfermos, vamos al médico. Si sentimos que tenemos alguna pena, alguna situación que no comprendo emocional, ¿a dónde vamos? A un psicólogo. Y si vamos a un trabajo nuevo, preguntamos a un compañero, ¿no? Mayor o antiguo, que nos diga y nos dé las pautas de cómo empezar en ese trabajo. Solemos hacer eso, pero cuando se trata de la vida, ¿realmente preguntamos a quienes ya vivieron? ¿O estamos en la onda de que tú no sabes cómo es ahora? Eso fueron en tus tiempos, ahora es otra cosa, ¿no? Eso dicen algunos de mis alumnos. Déjame ser, me dicen, déjame ser, ¿no? Déjame tomar mis propias decisiones y vivir mis errores. Pero no creo que alguien quiera volver a repetir errores que ya otros probaron, ¿verdad? Porque en todos los otros campos de la ciencia, por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Aprendemos de los errores y de la experiencia de los demás y la sumamos. Cuando vamos a hacer una tesis de verdad, ¿no? No vamos a mencionar nombres, pero cuando hacemos una tesis buscamos referencias, guías, referencias, no para copiar, sino para saber más o menos cuál ha sido el camino y luego poder orientar nuestra propia investigación. Y lo mismo pasa con la vida. La vida necesita que nos puedan dar guías, pautas, que nos puedan decir más o menos por aquí es la ruta. ¿Y saben quiénes han sido los mejores en este tema? Uno siempre busca a los expertos y confíen. Luego de muchas investigaciones y profundas, no sé, pues búsquedas, hemos visto que los mejores que han podido percibir este tema de cómo estar en la vida, cómo estar de una manera correcta y bien en la vida, son los filósofos clásicos. ¿Y por qué ellos, dirán ustedes? Porque de alguna forma los filósofos clásicos estaban más cerca a lo humano, ¿sí?
no se habían distorsionado, no se habían enamorado tanto con los logros del ser humano, con la conquista de la naturaleza o con los inventos que se han hecho, sino nunca perdió de centro que el protagonista de la vida, ¿quién es? El ser humano, nosotros. Por lo tanto, no puede confundirse que haya cosas externas a él, por muy simpáticas que sean, sino más bien el ser humano en sí. Entonces, por eso es que por aquí siempre hablamos de Platón, siempre hablamos de Sócrates, y claro, ellos están un poquito antiguitos, ¿no? Son 2400 años atrás, y si Confucio, unos 600 antes de Cristo, o sea, son 2600, en fin, todos son chicos de esa promo, más o menos. Pero, ¿qué va a pasar? Por más que sean antiguos, ¿el ser humano ha cambiado? No ha cambiado, ¿verdad? Seguimos siendo los mismos, seguimos teniendo las mismas inquietudes, seguimos teniendo tal vez algunos mismos miedos o se han incrementado, pero esencialmente hay algo que nos relaciona mucho con Aristóteles, que trató este tema, y es que todos en el fondo, ¿qué queremos? La felicidad, ¿verdad? Y eso no ha cambiado, por más que vistamos ahora de pantalón o de vestidos largos o de toga o de lo que sea, en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro, el ser humano quiere la felicidad, ¿sí? Entonces necesitamos a los expertos y estos expertos son los filósofos. Entonces, desde ya rompemos un mito, unas malas lenguas, un mal marketing de la filosofía. La filosofía no es intelectual, es vivencial. Porque si no, no estaríamos en Nueva Acrópolis en tantas, acá Janet nos dijo, estamos en más de 60 países en el mundo, hay mucha gente joven, ¿y por qué estaríamos solamente sentados leyendo y estudiando, perdiéndonos la oportunidad de vivir? Precisamente porque la filosofía nos ayuda a mejor vivir, ¿sí? Y a orientarnos más. Entonces, acá tenemos una idea de la actual presidenta de la UNESCO, que nos decía que la filosofía es indispensable para una mejor comprensión del mundo y del puesto del ser humano y del puesto que el ser humano ocupa en él. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Comprender. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos va a ayudar? La filosofía. Y a eso vamos rápidamente. He escuchado 2 veces a un alumno de filosofía decirme lo siguiente, ¿no? Le preguntaba, ¿y por qué has venido a estudiar filosofía? Y él había terminado psicología y había hecho algunas maestrías. Y me decía que su profesor le había dicho, ¿no? Su mentor, le había dicho que ya no tenía nada más que aprender en la psicología y que next, lo siguiente era que necesitaba filosofía. ¿Sí? Y nuevamente volví a escuchar hace poco en una conferencia lo mismo, que la psicología no es suficiente para poder hacer que el ser humano pueda comprenderse a sí mismo, a su entorno y a sus relaciones, y que necesita algo más, la filosofía. Es por eso que entramos acá de lleno a nuestro tema de la filosofía. ¿Y cuál es el objetivo de la filosofía? Creo que lo habrán escuchado porque en algún momento también nos hemos hecho esa pregunta. La filosofía, el objetivo esencial, tiene que ver con estas 3 preguntas que seguramente las hemos escuchado y nos las hemos hecho en algún momento. ¿Cuáles son? Díganme. Filósofos. What? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y ¿hacia dónde vamos? Efectivamente, esas son las 3 preguntas cruciales de la filosofía porque tienen que ver esencialmente con nuestro puesto en el mundo y entender para qué estamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy y de dónde vengo? Se van a desarrollar en siguientes conferencias, aunque también les adelanto que las 3 están siempre unidas. Creo que es bien difícil separar una de la otra, ¿verdad? Pero hoy día vamos a desarrollar nuestra charla con el enfoque de hacia dónde voy, ¿ok? ¿Por qué hacia dónde voy? Porque hacia dónde voy tiene que ver mucho con el sentido de la vida, ¿sí? Con cuál es la razón por la cual estamos acá. Y lo primero es hacer algo fácil, tratar de definir
¿Qué es esto del sentido? Cuando nosotros decimos el sentido de la vida, ¿no? Como, no sé si han escuchado, al elefante se le come de a pedacitos, ¿no? Entonces vayamos viendo el sentido de la vida, cómo nos comemos ese elefante, primero tratando de definir, ¿y qué es el sentido? Cuando hablamos de sentido, ¿qué más o menos se proyectan, se imaginan? Ya hay un propósito, pero un sentido también nos habla de un camino, una dirección, una orientación. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar, verdad? Una guía. Entonces, tenemos acá unas primeras definiciones, sentido, rumbo, que nos marca él hacia dónde, ¿no? Ese sería en principio el sentido. ¿Por dónde voy? ¿Cuál es el camino que tengo que tomar? Si nosotros tratáramos de hacer una analogía del sentido de la vida con un viaje, ¿sí? ¿Cuál sería el sentido en ese viaje? Quiero ir a un lugar en específico. La ruta que voy a tomar, voy a ir por avión, voy a ir en bus, cuál va a ser mejor, voy sorteando este camino, voy rodeando la montaña, voy subiendo, cuál va a ser el camino que voy a escoger y que va a estar también en la medida de mis posibilidades, ¿sí? Lo importante es que yo tengo que diseñar el camino para mí mismo, ¿sí? O sea, en realidad, si bien hay muchas cosas que nos emparentan y nos unen, pero a la larga cada uno tiene que escoger cómo va a dar esa dirección a su vida, ¿sí? Esto es muy importante porque es una decisión que es personal. Y bueno, dentro de este sentido de la vida está la misma existencia, ¿verdad? La misma vida, que también tiene sus características, ¿sí? Si nosotros, dice un mito, dice una historia, que los seres humanos antes de nacer se encuentran esperando como en una suerte de cinturón que bordea el mundo y están allí las almas de los futuros bebés y seres humanos, o sea, nosotros también estuvimos allí listos para bajar. ¿Sí? Eso dice el mito. Y están esperando que alguien, nuestros papás, generen el cuerpo para nosotros zambullirnos en la vida. ¿Qué pasaría si nosotros pudiésemos contactarnos con alguien de allí, listo para entrar a la vida, nuevecito, para estrenar su vida, pero primero nos preguntara, pero antes de entrar a la vida, ¿me pueden decir más o menos de qué va el tema? ¿Cuáles son las características de esta existencia? ¿A qué me estoy enfrentando? A ver, cuéntenme, por allí no quiero. A ver, ¿qué le dirían ustedes? ¿Qué podríamos decirle sin engañarle? Pero tratando de hablarle a esa alma, futuro ser humano, futuro vecino, que está dispuesto a venir a nuestra existencia y está preguntándonos cuáles son las características de la vida. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir? ¿Nada? ¿Qué le decimos? Mira, no vengas. Estamos completos. Ahí está mejor. No puede ser, venía todo ilusionado, le habían hablado otros, le habían hablado bien. ¿Qué pasa con ustedes? A ver, que es como un juego, como un juego en donde se aprende, pero también se pierde. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más le diríamos? Es un reto, me gusta esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un reto, quiere decir que cuesta, va a tener necesidad de esfuerzo, pero ¿vale la pena o no? Vale la pena. Entonces eso es muy interesante, decir que las circunstancias pueden ser a veces muy desafiantes, pueden ser desafiantes, ¿sí? Pero vale la pena. ¿Qué más le podemos decir? Es un regalo, muy bien. Es una escuela, es muy bonito eso. ¿Por qué? Porque cuando decimos que la vida es una escuela, ¿qué quiere decir? Que vamos a aprender, pero también hay exámenes. Sí, la escuela no solamente es recreo, es aprender, también hay exámenes, hay trabajos. ¿Qué más hay en este colegio de la vida? Que a veces puede resultar, vamos por las cosas desafiantes, a ver, es cierto, es inevitable.
hay dolor, así es. Bien, ya estuvimos bien con la parte desafiante, apoyen ustedes con la parte bonita del tema. ¿Qué más hay en el colegio? Cuéntame tú. El compromiso con su vida, claro, va a ayudar a salir adelante. ¿Qué más tenemos en la vida? Tenemos amor, tenemos compañeros, ¿no? Compañeros de carpeta, tenemos algunos profesores inolvidables también, ¿verdad? Que han enseñado, que nos han dejado su huella así en el alma, realmente nos han despertado el alma. Tenemos las horas de recreo, tenemos las horas de aprendizaje, hay cosas que son bellas realmente, ¿sí? Y hay cosas que son desafiantes. Y dentro de las características de la vida, para decirle también a nuestro amigo que quiere venir, hay que ser sinceros y decirle, pero mira, la vida tiene un inicio y tiene un final. Esa es una característica que no debemos de olvidar. No podemos ocultarla y ha sido un error de nuestra educación y de nuestra sociedad actual sacarla de nuestras vidas, de nuestra reflexión y solamente dejarla o en el cementerio, en los hospitales y tratar de no hablar de lo que significa el fin de la vida. ¿Por qué deberíamos hablar de ella? Porque es parte de la existencia, ¿sí? Y dependiendo de cómo abordemos el tema, vamos a poder sortear y disfrutar mejor nuestra existencia que tratando de ocultarla o pensando que es una mala suerte, un castigo divino. ¿Por qué Dios a mí? Porque se han dado cuenta que algunos mueren y otros no. ¿Eso pasa? ¿Quiénes mueren? Todos, todos vamos a morir, todo en la naturaleza muere y todo en algún momento se renueva, ¿verdad? Pero es parte de la existencia y necesitamos tenerla bien presente en nuestras vidas. Y ustedes dirán, ¿y cómo es posible que hoy día hablemos del sentido de la vida y también hablemos de la muerte? ¿Por qué? Porque de eso depende cómo la vamos a tomar. Séneca nos decía que morir es una ley, no es un castigo. Y Séneca era un estoico. Y aquí nuevamente pedimos ayuda a nuestros amigos estoicos. ¿Y ellos qué nos dicen? Que no debemos oponernos a lo inevitable. A veces perdemos mucho el tiempo diciendo, pero ojalá hubiese sido diferente. Pero ojalá, pero es que yo quería que sea de otra manera. Pero ¿por qué no es así? Es que yo quería que dure para siempre. No va a ser así. Mientras más nos opongamos a la naturaleza de las cosas, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Claro, la resistencia, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a frustrar, ¿qué más? Nos va a amargar, ¿sí? Nos va a volver tristes y el dolor va a ser el compañero ineludible de nuestras vidas, ¿ok? Claro, entonces si entendemos que la muerte es parte de la vida, creo que podríamos hacer como aquellas personas, ¿no? Conozco a alguien que le encanta el chocolate y cuando tiene su barra de chocolate preferido, ¿qué es lo que hace? Lo parte y todos los días lo come trocito a trocito. Yo sé que algunos se lo van a comer todos. Pero bueno, esta persona lo quiere disfrutar, quiere que dure. Entonces todos los días va comiendo un trozo, y es como quiere estar muy consciente de lo delicioso que es. Sabe que se va a terminar, pero lo disfruta poco a poco. ¿Sí? Más o menos así tendría que ser nuestra visión de la existencia. Ya que nos la han dado, ¿sí? ¿Por qué no la disfrutamos? Y ya que va a ser corta, ¿por qué no perdamos el tiempo en lamentarnos de por qué es de esa manera o de otra? Tal vez algún día tengamos acceso al libro de reclamaciones a Dios y le digamos, Dios, o sea, te pasaste, pues, ¿no? Y yo creo que las chicas tenemos muchas más cosas, más listas ahí en nuestro libro de reclamaciones. Pero mientras tanto, somos estoicos y aceptamos la vida tal cual es. Oh mundo, todo lo que te conviene, me conviene, dirían los estoicos.
¿Para qué me enfrento a ti? Más bien busco disfrutar de lo que tú me ofreces. ¿Sí? Entonces, según esto, a veces nos sucede que confundimos, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, ¿para qué me esfuerzo en la vida si igual me voy a morir? ¿No? Esa es una de las razones que por lo general da un adolescente, ¿no? Y muchas otras más. ¿Para qué tiendo mi cama si igual se va a destender? ¿Para qué? Bueno, un montón de cosas, ¿verdad? A ver, si se ríen es porque ustedes mismos lo han dicho seguramente. Han sido sus argumentos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Estamos confundiendo dos cosas. Uno es lo valioso con lo permanente. El hecho de que sea valioso y no permanente no le quita el valor, ¿sí? Porque también podríamos decir, mira, ¿para qué me voy de vacaciones si igual va a terminar? ¿Para qué voy a comer eso si igual se va a acabar? O sea, no, es ilógico, ¿verdad? No importa, no importa lo que dure, lo importante es que lo voy a tener presente. ¿Para qué te voy a querer si igual te vas a morir? No sería eso, ¿verdad? O sea, te querré mientras estés, ¿no? Y ojalá esté lo más consciente en mi día a día para que pueda valorar tu presencia. ¿No hablaríamos de esa manera? Entonces, para aquellos que piensan que no vale la pena el esfuerzo, claro que sí vale el esfuerzo. No importa el tiempo que pase, cada día es importante. Y es en ese sentido que los filósofos nos dicen, vive cada día como si fuera el último. ¿Sí? En el sentido de valorarlo, porque también, dicho sea de paso, no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Cuando el destino de la vida nos va a decir, acá terminó tu época de aprendizaje y es momento de descansar. También pasa que a veces es la pregunta típica, a mí nadie me dijo para que viniese al mundo, nadie pidió mi permiso, yo no sé para qué he venido, en fin. Y bueno, la verdad es que para eso no hay respuesta y a nadie nos pidieron, o alguno de ustedes se acuerda, a mí sí me dijeron y yo vine a... Nadie, ¿verdad? Entonces, ya que todos estamos acá, ¿no? Porque no hemos decidido venir, pero ya que estamos acá, hagamos nuevamente como los estoicos. Ya que sí estamos acá, decidamos cómo vamos a estar acá, ¿sí? ¿Se entiende eso? No he decidido venir, pero ya que estoy acá, puedo decidir sobre lo que sí está en mis manos. ¿Y qué está en mis manos? ¿Qué tipo de vida voy a llevar? ¿Sí? Voy a decidir no sobrevivir, sino que voy a decidir agregarle valor a mi vida, hacerlo lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Muy bien. Sobre este tema de la vida, es muy interesante ver que a veces nos interesa mucho la muerte y qué hay después de la muerte, y en ese sentido Confucio nos trae una solución. Confucio, que vivió unos 600 años antes de Cristo, o sí, siglo VI antes de Cristo, nos decía, ¿quieres saber sobre la muerte y ya sabes lo que es la vida? Enfócate. Y a veces estamos pensando en qué va a haber después y en el más allá, y si hay infierno, cielo o qué, y no estamos aprovechando lo que tenemos en este momento. ¿Sí? Entonces es hoy, este momento es el que está en nuestras manos y el que está en nuestro poder de decisión. Aquí tengo un pensamiento de un Nobel de literatura francés que dice, la mayoría de los hombres que no saben qué hacer con esta vida quieren otra que no termine nunca. ¿Se entiende eso? Ojalá durara, ¿no? ¿Por qué tenemos que morirnos? Y luego no sé ni qué hacer el día a día en mi existencia. Pero quiero que duren. Yo creo que terminaríamos aburriéndonos todos, ¿verdad? O tal vez no apreciándola. Entonces, si ya tengo problemas en manejar estos 60 u 80 años de vida promedio que ahora tenemos, imagínense una vida que durara para siempre.
Entonces, nos vamos a enfocar en cómo es nuestra vida y cómo es ahora que la tenemos. Parte importante de la vida, ahora ya estamos acá y vamos a decidir hacerlo lo mejor posible y aprender de ella porque eso hemos quedado, que la vida es como un colegio y es un aprendizaje, ¿verdad? Pero también hemos dicho que en la vida, ¿qué es lo que queremos? La felicidad, ¿no es así? Y allí tenemos otro problema, porque ¿sabemos exactamente qué es la felicidad? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué podrían hacer ahora mismo para que sean felices? ¿Qué me podrían decir? Confiesen, no va a salir publicado en ningún lado. Acá hay voto de secreto. Confiesen todo. Anímense. Pero no, me tienen que decir, ¿qué harían? A ver, ¿qué harías? Hacer realidad tus sueños, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa harían? Vivir a plenitud. ¿Qué más? Disfrutar el hoy, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué acción concreta podrían hacer para que sean felices? Y diga, esto me hace feliz. Ya, servir a los demás, ¿verdad? Y eso es porque estamos acá todos juntos en un yo filósofo, o se nos va a olvidar cuando salgamos de acá. Adiós, filósofo, a mí me hace feliz tener plata y tener y tener un chico guapo que me quiera así igualito a Brad Pitt mínimo, ¿no? O no sé, pues a qué chica guapa quieren por allí ustedes. Kant decía algo terrible, decía que la felicidad por lo general es parte de la ilusión del ser humano. Lo que hace felices a los seres humanos es más hecho por su propia ilusión e imaginación que por lo que realmente les haría felices. Y Kant, que nos conocía muy bien, ¿a qué se refería? Esto es porque no sé. Se me ocurre, ¿no? Que, no sé, pues acá tienes una bufanda y estás abrigadita, yo estoy que me muero de frío porque han puesto un aire acondicionado terrible. Y yo diría, yo sería feliz si tuviese la bufanda de ella. Porque claro, ella se le ve abrigadita, ahí está, que no sufre, en cambio yo acá congelada, ¿no? El día que tenga la bufanda, seré feliz. ¿Y será cierto eso? No necesariamente. Por allí, en realidad, mira, es un adorno bonito, pero no abriga nada, ¿no? O ella es demasiado calor. Entonces, a veces lo que nosotros hacemos es querer cosas que pienso, imagino, me ilusiono que a los demás le hacen felices y que si yo lo tuviera, me harían feliz a mí, ¿verdad? ¿Pasa eso? Sí, ¿verdad? Pero no sé qué es cómo lo están viviendo, ¿no? La anécdota completa es más o menos así, algo así como decir, ¿qué zapatos bonitos que tienes? Si yo tuviese esos zapatos sería feliz. Y la persona me responde, pero tú no sabes de dónde me aprieta el zapato. O sea que también, todo es relativo, ¿verdad? Entonces envidiamos lo que los demás tienen y no necesariamente esas personas son del todo felices. Hace un par de semanas hubo acá una actividad, vinieron muchos niños y vino un niño de 6 años. Y estábamos haciendo esta ruleta de virtudes, no sé si la han hecho para ustedes, bueno, para los niñitos también funciona. Y fue clarísimo, vino un niño de 9 años y su hermanito de 6. Sacamos la ruleta de virtudes y al niño le tocó, al más grande, entusiasmo. Y el niño no tenía nada de entusiasmo, o sea que era preciso para él, ¿no? Gracias, me dijo, y se fue. Me quedé con el niño de 6 y le salió paciencia. Y le dije, ajá, ¿te falta paciencia? Sí, me dice, tal cual. Sí, ¿y qué te pasa? ¿Qué quieres? Quiero tener 9. Su gran ambición y su gran meta en la vida era tener 9 años, ¿sí? Tenía 6. Yo le digo, vive tu vida, yo quisiera tener 6 años, mírame la edad que tengo. No me entendía, pero yo quiero tener 9. ¿Por qué? Porque en su mente de ilusión, 9 años, ¿qué significa para él? Más libertad, ¿verdad?
Claro, le dan más permisos, puede hacer otras cosas. En cambio, a los 6 años están detrás de él correteándolo a cada rato y no lo dejan vivir al pobre, porque obviamente lo tienen que vigilar. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos parecemos a ese niño pequeño de 6 años, ¿no? Los niños de verdad tienen mucho que enseñarnos, ¿no? También he tenido a un alumno cuyo gran objetivo en la vida, o sea, ¿qué pasaría que si pudieras tener mucho dinero? Tendría como unos 8 años, era un poquito más grande, y me decía, me compraría Donofrio. Porque claro, en su ilusión, comprarse Donofrio, ¿qué significaría? Tener todos los helados del mundo, ¿no? Claro que él no considera que más o menos entre los 35 y los 40 ya tanto helado no puede. Más bien un tecito después de la comida, eso sí va a necesitar. ¿Por qué? Porque ya la digestión es diferente, ¿verdad? Entonces, así todos nos hacemos ilusiones del mundo y pensamos que eso nos va a hacer felices. Cuando lo tenemos, descubrimos que no era. Y esa forma de ver la felicidad nos hace ser infelices. ¿Por qué? Porque nos autoengañamos, porque no nos detenemos a ver qué es lo que le corresponde como felicidad al ser humano. ¿Se entiende? ¿Cuál será la máxima felicidad de una vaca? ¿Cuál será su máxima felicidad? Que no termine en el camal. No sé si la vaca es consciente de que va a terminar en ningún camal, ¿verdad? Yo creo que está allí, quiere el pasto rico, quiere caminar un poco a lo mejor, no sé, ¿alguno con aspiración de vaca acá? No creo, ¿verdad? Por eso es que Aristóteles decía que en realidad la felicidad del ser humano está en relación a su propia naturaleza, ¿sí? Y nuestra felicidad, por mucho que parezca, no es la de un conejo, ni la de un perro, ni la de una vaca, ni la de un chancho, no es, es una felicidad propia del ser humano y tiene sus características. ¿Y cuáles son más o menos esas características? Por ejemplo, una de esas características es que necesita tener mérito en la vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las cosas que logre o conquiste tienen que ser por su esfuerzo. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas siempre pensamos, ¿cuándo estaré de vacaciones? O yo sería feliz si fuese multimillonario y estaría en la costa tomándome mi pisco sour, por supuesto, porque soy peruana, y con mi cevichito, y yo sería feliz pasándola de esa manera. Pero ¿seríamos felices? Luego, cuando viene la jubilación, ¿qué es lo que pasa? Ojalá pudiésemos trabajar, ¿verdad? Porque no es solamente el tema del dinero, sino que hay una característica del ser humano. Necesita ser útil. Está en nuestro ADN. Y no solo necesita ser útil, necesita ganarse la vida. No solo por el dinero, sino por la dignidad. Necesita servicio. Necesita sentirse él. Puede engañar a todo el mundo, pero frente al espejo de mi alma necesito saber que esto me lo he ganado con mi esfuerzo. Y cuando uno gana algo con el esfuerzo, ¿cómo se siente? Se siente una paz interior que solamente la conocemos cuando se ha cumplido con el deber. Cuando algo nos ha costado mucho esfuerzo y finalmente hemos coronado con el éxito una carrera, un trabajo, un proyecto, en fin, hemos sentido que ha valido la pena, ¿verdad? Sócrates, acá lo vemos, Sócrates está acá en una pintura bastante famosa porque habla del último momento. No sé si conocerán, Janet decía que este Día de la Filosofía teníamos como representante a este filósofo porque es uno de los filósofos que vivió, podríamos decir, la filosofía en su día a día. O sea que el filósofo por antonomasia, el representante de todos ellos, deben haber muchos, pero para el mundo clásico fue Sócrates. ¿Y qué sabemos de él? Que su muerte fue su mejor lección de filosofía. Le tocó morir, en ningún momento huyó. Es más, daba bromas, ¿no? Él estaba allí y le decían, bueno, Sócrates, ¿cómo quieres que te entierren?
y como quieran, yo ya no voy a estar allí, decía. No, fíjense ustedes cómo él no se asociaba con su cuerpo muerto, él sentía que su alma liberada ya no iba a estar allí, entonces como quieran enterrarme. Y sus discípulos lloraban y le decían, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lloran tanto, no? Y un discípulo enojado le dijo, Sócrates, no lloramos por ti, lloramos por nosotros que nos quedamos sin ti, ¿no? Y Sócrates tranquilo le pregunta a su copero, que fíjense ustedes está allí, todo triste, el que le está llevando la copa de la cicuta, que es un veneno, para ejecutar su muerte. Él le dice, ¿y qué tengo que hacer? Le pregunta con toda tranquilidad qué tiene que realizar para que él pueda morir. Pero lo mejor de esto es que días antes, su amigo Critón llega una mañana y le dice, Sócrates, está todo listo, hemos pagado las guardias, tenemos un barco, tenemos amigos, vas a poder huir, prepárate y vámonos, ¿no? Y también lo interesante es que este Critón que llega a su celda lo encuentra plácidamente dormido. Y una persona que va a morir pronto, ¿cómo puede dormir de esa manera? Entonces decía, Sócrates, no te desperté porque me dio tanta pena, te vi tan bien durmiendo. Y claro, él, ¿por qué dormía de esa manera? Porque sentía que había cumplido con su vida, porque sentía que era coherente con su vida. Él mismo, cuando en algún momento le dijeron, Sócrates, ¿por qué comes de una manera tan simple? ¿Por qué no te regalas con mejores banquetes? Porque teniendo posibilidades, mira lo que comes. Y Sócrates le decía que él en realidad comía deliciosamente porque no había mejor aderezo que el hambre. ¿Sí? Cuando uno tiene hambre, ¿cómo come la comida que le sirven? La disfruta, ¿verdad? Con fruición. Entonces, cuando uno come algo que ha hecho o algo que le ha costado y que es parte de su propio esfuerzo, o disfruta las vacaciones con el dinero de su esfuerzo, esas vacaciones, ese disfrute, esa obra tiene mucho más valor. Y esa es la característica del ser humano, ¿sí? A veces quisiéramos la tinca, ¿no? A ver, confiesen, ¿cómo no me saco la tinca, Dios, no? Quisiera la tía esa que, no sé, pues que se acordó de mí y que no tenía nadie más y me hereda todos sus bienes. Y de repente me vuelvo rico. Hay toda una estadística que dice que la gente que hereda dinero y que tiene dinero sin esfuerzo termina más pobre de lo que empezó. Porque por alguna razón hay como una suerte de crecimiento, esfuerzo entre lo que tú tienes y lo que tú eres como ser humano. Y para muestra podemos ver cómo hay mucha gente famosa, poderosa, bella y con una vida vacía. ¿Sí? ¿Hay eso? Veámoslo para que no envidiemos lo que hay afuera, porque finalmente parece ser que la naturaleza del ser humano no está tanto en la felicidad que puede obtener por las cosas que consigue, sino por lo que es por él mismo. ¿Sí? Por eso es importante definir bien qué es la alegría y qué es la felicidad. La alegría es una emoción. Y la alegría, les diré una cosa, está más cerca de la gratitud. A veces, y en algún momento leyendo un libro preguntaban, ¿y qué cosa alegre te ha pasado hoy día? Yo repasando decía, bueno, nada, un día normal, común. Y luego en ese libro decía, ¿no te has bañado con agua caliente? ¿No has saludado a alguien que querías? ¿Has comido acompañada? ¿Has tenido un plato de comida? ¿No te ha pasado nada feliz? ¿Nada alegre? ¿No? Entonces a veces nos damos cuenta que nos acostumbramos rápidamente a lo que tenemos a nuestro alrededor y no lo valoramos. Y no tenemos derecho entonces de estar enojados, frustrados, porque tenemos muchas cosas que creo que hemos olvidado. ¿Han escuchado hablar de Facundo Cabral? Tuvo una vida bien difícil, ¿verdad? Bastante desafiante, pero él escribió un poema muy largo que decía, no estás triste, estás distraído de la vida. Qué interesante que es eso. Creo que deberíamos de leerlo con mayor, ¿no? Mayor énfasis, porque hay muchas cosas que tenemos y de las cuales nos olvidamos. Esa es la alegría, y la alegría es una decisión y parte de la gratitud. Y luego tenemos la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Está más cerca de la serenidad. ¿Y cómo es esta serenidad?
¿Alguna vez han dado un examen sabiendo bien, habiendo estudiado? Yo que he estudiado, yo que he repasado, he investigado, hice mi tarea, me presento al examen y veo las preguntas y digo, oye, están fáciles. ¿Cómo se sienten? Tranquilos, ¿no? Oye, esto, allá, acá está todo lo que yo he estudiado está acá, está fácil. Pero en muy contadas ocasiones, y gente que no ha venido hoy día, sino que está afuera, esos que no estudian, ¿no? Y que han vivido esos momentos terribles en el examen de no saber nada, no son ustedes, son otros, de no saber, de tratar de ver a de quién me copio, qué sensación les han contado que tiene. Qué angustia, ¿verdad? Qué terrible. Y ahora, ¿qué es esto? Esto nunca me enseñaron y lo primero vamos a echar la culpa al profesor, ¿no? No es que yo no lo estudié, es que jamás me lo dictaron. La vida más o menos sería así. La felicidad es esa serenidad, ¿sí? De saber qué hacer, de sentir que tomamos buenas decisiones o de saber que la vida me ofrece desafíos y yo me tengo que preparar para asumir esos grandes desafíos con todo el valor que se necesita. ¿Se comprende? Entonces, no querer, y eso nos dicen muy claro los estoicos, no querer que las cosas sean como a mí me gustaría, sino que son como tienen que ser. Y en todo caso confiar en una inteligencia, un orden divino que ha hecho que el mundo sea tal como es. Algo tengo que aprender, en algo tengo que cambiar, algo tengo que comprender y la vida que se me ofrece es la que yo necesito para poder crecer por dentro. ¿Sí? Entonces, bueno, teníamos Confucio, que tenía varias cosas. Confucio nos hablaba de algunas serie de requisitos, que es muy interesante por lo siguiente, porque la felicidad también depende mucho de cómo convivamos, porque finalmente el gran desafío no es que vivamos solos, ¿verdad? Vivimos en compañía, entonces necesitamos como que algunos principios para poder sortear este desafío de la convivencia. Y la convivencia no es solamente porque quiero a la gente, ¿ah? Cuidado, a veces uno piensa, bueno, esta gente tan pesada que no la conozco, a veces yo quiero asesinar a mi esposo, a mi hermana, díganme ustedes si no. ¿Quieren ahorcar a alguien de la familia? Imagínense a un desconocido. Entonces la convivencia es uno de los grandes desafíos, pero necesitamos a los seres humanos y necesitamos esta bondad, ¿no? De tratar de comprender, como lo que nos dice acá Confucio, la benevolencia, de cuidar nuestros actos para no lastimar a los demás y de ser lo más justos y rectos posible. Entonces, ¿de qué se trata el sentido de la vida? Ahí está, ahí hay una imagen que nos puede dar una pauta. Y ustedes ya lo han dicho también. ¿De qué va el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde nos conduce? Nada. Yo sé que lo saben. Vivir en armonía y ¿qué más? Evolucionar. Y tal vez, como acá dice, florecer. Y aunque dure unos pocos días, no importa. La huella de nuestro perfume iluminará a otros seres y agradecerán el que hayamos estado a su lado. Muchas gracias.